Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que me ha ocupado mucho y que me sigue ocupando. Y hoy conversamos sobre educación sin prejuicios. Nosotros hemos estado trabajando ya hace más de un mes el tema racial. Hemos hablado de todo y me parece que hoy es bien importante que hablemos sobre cómo seguir educándonos, cómo educar a los niños en una cultura antirracista y cómo los adultos que tenemos un sinnúmero de prejuicios, porque hay que ver la cantidad de prejuicios que almacenamos en nuestro interior, y que el problema en este caso es que hay tantas cosas que pasan de generación en generación, en generación en generación, que tú ni siquiera sabes ni cómo las aprendiste, ni por qué están ahí, y por eso es tan importante la toma de conciencia y la educación, porque yo estoy segura que hay montones de cosas que uno las dice o las hace y ni siquiera entiende la capacidad de daño que puede ocasionar en otras personas. Por eso es importante que nos eduquemos sobre eso. Y para hablar sobre educación sin prejuicios, estoy súper bien acompañada. Estoy acompañada de Ana Iris Guzmán, quien es la directora de nuestra escuela. ¿Cómo estamos, Ana Iris? Buenos días. Saludos. Gracias por la invitación, Delvis. Seguro, encantadísima de que estés conmigo. Y tengo aquí a Kimberly del grupo ILE. ¿Cómo estamos, Kimberly? Estoy muy bien, gracias por tenerme aquí, agradecida. Caramba, estoy súper feliz de conocerte. Ya Ana Iris me había hablado muchísimo de ti, así que vamos a empezar de inmediato esta conversación. Kimberly, quiero empezar contigo. ¿Cuáles son las cosas más importantes que uno debe notar cuando uno piensa en que hay que educarse? ¿Cuál es la importancia de la educación sin prejuicios? Para los adultos, me refiero a los adultos. Sí, esa pregunta que haces es bien interesante porque muy pocas personas se hacen esa pregunta. Y yo creo que la primera acción que uno debe de tener es pensar qué es lo que está pasando y si te afecta. Y si no te afecta, ¿por qué no te afecta? ¿Verdad? Un poco reconocer esos privilegios. ¿Por qué no te afecta? Y, ¿verdad? Un ejemplo de esto, lo que ha estado pasando en estas semanas, ¿verdad? En torno al racismo, a la violencia policial. Preguntarse, ¿te afecta? ¿No te afecta? ¿Por qué no te afecta, verdad? Y si no te afecta, ¿vas a hacer algo con ello? ¿O, verdad? ¿O vas a ser indiferente? Y un poco eso redunda simple y sencillamente en mirar, yo digo mirarse para adentro, ¿verdad? Así yo digo también eso, porque realmente, Kimberly y Ana Iris, toda la problemática que existe en el mundo entero con cualquier cosa es la falta de introspección. Nosotros todos vivimos hacia afuera. Nadie vive, o sea, ahora yo le decía a Ana Iris hace un rato, antes de que empezáramos a grabar, el problema es que como nosotros no hacemos introspección, ni siquiera sabemos qué es lo que es importante para sostener la vida misma. ¿Te fijas? Porque yo le decía a Ana Iris, bueno, tú sabes lo que es donde nosotros estamos metidos camino a la extinción y ni siquiera podemos plantearnos a nosotros mismos qué tú necesitas para estar vivo, no para vivir, para estar vivo. Pues necesitas oxígeno y necesitas agua. Entonces, ¿cómo es posible que se haya destruido tan masivamente lo que te mantiene vivo? ¿Ves? Así que de eso, sí, eso va justo con lo que tú estás planteando. Sí, mirarse para adentro, pero verdad, ahora que estás planteando también el asunto de mirarnos hacia afuera, es que ya que estamos mirándonos hacia afuera, el nivel de empatía, ¿sabes? Cuán empáticos somos con lo que está pasando a otra persona aunque yo no le esté pasando. Y también muchos de los problemas que tenemos con todo, ¿verdad? No necesariamente el prejuicio racial, es porque la gente no tiene empatía. ¿Sabes? La gente ve que a otra persona le pasa algo y lo sigue de largo. Como no les afecta, lo sigue de largo. Porque no hay respeto a la dignidad de la vida. Y el respeto a la dignidad de la vida es también algo fundamental. Iris, quería escuchar tu opinión. Iris, ¿me escuchas, Iris? Sí, te escucho.
Te escucho. Ok. Mira, yo creo que tiene mucho que ver con precisamente de lo que estamos hablando en el día de hoy, de lo que yo entiendo que es el privilegio, ¿verdad?, de acompañar un proceso educativo para niños, jóvenes y adultos, y que todo ese proceso esté anclado en el bienestar común, y que comencemos a pensar no solamente en qué es bueno para mí, sino qué es bueno para todos y para todas. Y si es bueno para mí, debe ser bueno para todos y para todas, ¿verdad? Y aspirar a ese bienestar común. Coincido con la necesidad que tenemos de introspección, y conversaba el otro día con mi esposo que es impresionante, ¿verdad? Porque mientras hemos estado en el proceso de cuarentena, que quizás algunos podrán pensar que ha sido la posibilidad de un espacio de introspección, no lo ha sido en mi caso, y lo añoro, ¿verdad? Un espacio para la reflexión sobre todo este proceso, porque en realidad muchos y muchas hemos estado inmersos en tratar de paliar la situación crítica que estamos viviendo. Hace falta espacios de reflexión, hacen falta espacios de introspección. Creo que las escuelas tenemos la responsabilidad de proveerlos para nuestros jóvenes y nuestros niños, y que sea parte de la experiencia curricular. Bueno, Kimberly, tú perteneces a una organización interesantísima que se llama Colectivo ILE. Cuéntame cómo es que nace y por qué ILE y por qué se llama ILE. Porque se llama Colectivo ILE, porque me encanta el nombre, déjame decirte. Pero Sí. dame un poco de esa historia. Que Pues sé mira, que ustedes han estado colaborando muchísimo con nuestra escuela. Cuéntame. Sí, el colectivo ILE nace en Estados Unidos, nace en Massachusetts de un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que vivían allí. Y se llamaba ILE en ese momento porque era The Institute for the Latino Empowerment. Así que, ¿verdad? Es el acrónimo. ¿Qué pasa? Que era, como te dije, formado por hijos, ¿verdad? En la diáspora, hijos puertorriqueños de la diáspora. En el 98 se trasladan a Puerto Rico, ¿verdad? A trabajar estos temas, ¿verdad? Desde una vista un poquito más desde adentro. Sin embargo, luego, ¿verdad? De ese tiempo de transición, de ver qué es lo que está pasando en términos nacionales y de esa identidad como latinos, el grupo inicial se da cuenta de este problema que hay con el issue racial, el racismo, la falta de reconocimiento de que existe racismo en Puerto Rico. Y entonces cambia el nombre, el significado, el acrónimo se queda ILE, pero en este caso se adopta la definición de ILE en Yoruba, que significa suelo o casa. ¿Okay? Ay, qué lindo. Sí, es una chulería. ¿Qué pasa? Que el trabajo de ILE, como te dije, en Puerto Rico se cimenta más bien en reconocer esas disparidades y en reconocer, ¿verdad?, esa opresión racial que estaba bien palpable en Puerto Rico, pero que no se hablaba, que no salían los libros de las escuelas, que no se hablaba, era un tema que estaba como bajo la alfombra. Y no entonces, había conversación, y de es hecho como por si eso no es que, existiera. exacto. Y yo creo que ese es el problema mayor del racismo en todo el mundo, es la falta de la conversación, del diálogo, que es lo que va a promover que tú me digas a mí, pues mira, yo soy negra y a mí me ofende que tú te expreses de esta y esta manera porque esta es nuestra historia. Y esa conversación no, Sí, ¿verdad? y No se es dio. mucho más, eso que tú mencionas es mucho más complejo con Claro. Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Dado nuestra historia, que todo el mundo dice por ahí, repite como un mantra, que somos una mezcla de razas, ¿verdad? Por esa historia que tenemos de colonización. Pero todo el mundo dice que somos esa mezcla de las tres razas, pero sin embargo nadie quiere ser negro, ¿verdad? Y así mismo sale en el censo, en el año 2000, un 80% de la población puertorriqueña se marca blanco sin ninguna mezcla, y solamente un 10% en Puerto Rico se marcan negro. O sea, ¿qué mensaje te dice? ¿Por qué la gente no quiere ser negro? Si cuando tú le dices, estás siendo racista, te dice, no, yo no soy racista porque yo soy mezclado. O mi papá es negro como tú, por ejemplo, o mi tía es como tú. Pues entonces, O mi abuela.
¿Y tu abuela dónde está, verdad? Que eso es Ajá, como pero felizmente te dan la recomendación cuando te vas a enamorar, no atrases la claro, raza. ¿Mm? tienes que mejorar la raza o Exacto. arréglate el pelo como si estuviera dañado o no te ves profesional, ¿verdad? Y por ahí seguimos, ¿verdad? Con todo ese racismo lingüístico como las aguas negras en vez de decir agua sucia, decir denigrar en vez de degradar, ¿verdad? Y por ahí podemos seguir. Y el asunto con eso es que la gente, a nadie quiere que le digan que es racista, a nadie le gusta que le digan. Sin embargo, no están dispuestos a hacer la introspección y a pensar cómo puedo cambiar estos pensamientos y esta manera de hablar para que entonces dejar de ser racista y ser antirracista. Y volvemos a lo que estamos hablando al principio, hay una falta de introspección como sociedad puertorriqueña que no nos permite decir, ok, somos racistas, ¿qué vamos a hacer para cambiarlo? Porque no hay reconocimiento y si tú no reconoces un patrón discriminatorio de violencia, ¿cómo lo vas a trabajar si tú piensas que no está ahí? Así que un poco esa es la esencia de Colectible, es trabajar estos temas, pero a la vez también fomentar esa identidad racial saludable como puertorriqueños y puertorriqueñas, porque si somos una mezcla nos tienen que gustar las tres, ¿verdad? No solamente una o solamente cuando nos conviene y queremos escuchar bomba, nos queremos comer la alcapurria, ¿verdad? Que tenemos que ser consistentes en el discurso de ser boricuas y de ser mezclados y de nacer de esa mezcla armoniosa que... Entonces, también es un poco retar y pensar cómo entonces las instituciones en Puerto Rico avalan ese racismo, ¿verdad? Uno se pone a pensar quiénes son las personas que tienen el poder en Puerto Rico. Y no solamente el poder, ¿verdad? En el gobierno, en Senado, Cámara, ¿cómo se ven esa gente? ¿Se parecen a mí? ¿Se parecen a mi papá? ¿Verdad? Y sino también pensar cómo se ve la gente que lleva la información, que tiene el poder de la información, cómo se ve la gente que tiene el dinero para comprar casas en las urbanizaciones más caras de Puerto Rico, versus cómo se ve la gente que trabaja en limpieza en esas urbanizaciones. O sea, hay un patrón que la gente lo tiene en su propia cara y no lo quiere reconocer. Entonces hay un problema de negación grandísimo ahí. Así que pues nada, Colectible es parte de todos esos cuestionamientos y de todo ese trabajo que hay que hacer desde adentro para afuera. Y ahí entonces que nacen ciertos procesos que son, me imagino que has escuchado, que es África en mi piel, África en mi ser, que es un proceso sumariedad con mujeres en los cuales trabajamos a través de talleres y experiencias para hablar de estos temas y sanarlos también, ¿verdad? Yo en mi caso, yo llevo con ella desde el 2012 y hubo un proceso de reconciliación conmigo, con mi cabello, ¿verdad? Yo siendo una nena que a los 4 años me alisaron el cabello. O sea, desde los 4 años me sometieron a un proceso químico que me ardía el cráneo, porque mi mamá obviamente no quería que molestara a su hija por su cabello, ¿verdad? Y mi mamá hizo lo que pudo en ese momento con lo que ella sabía y no la culpo, pero tampoco ella quería que su hija sufriera ¿verdad? Que le hicieran bullying o que a lo mejor le dijeran que la hija de Raquel no está peinada, porque esos eran los comentarios en la época, vamos, no se conseguían Barbies negras cuando yo iba creciendo. ¿Entiendes? Entonces es todo este asunto que tampoco en la escuela se da, porque en los libros de historia, el de estudios sociales, cuando tú vas a la escuela, te enseñan que sí, que somos una mezcla, pero no te enseñan qué pasó antes de que trajeran a las personas esclavizadas acá. Así que la gente piensa que el único referente de las personas negras o, ¿verdad?, provenientes de África en Puerto Rico era que nacieron esclavos y siempre han sido esclavos, y no. Hay unas historias bien poderosas detrás de eso, pero en la escuela no nos hablan de eso. Bueno, quisiera, Ana, ¿cómo ven ustedes en la escuela cómo llevar esa educación sin prejuicio? Sobre todo en Loíza, ¿verdad? Que es tan importante trabajar con los niños allí en esa dirección. Para nosotros y nosotras en nuestra escuela es súper importante esa reafirmación de la identidad afrodescendiente y que se desarrolle ese orgullo. Todo eso como parte del trabajo que hacemos, ¿verdad? De reforzar la autoestima en nuestros participantes y que cada uno y cada una pueda reconocer su valor siendo como es y sintiendo orgullo por quien es y reconociendo el valor que tiene su identidad en el país, precisamente en esa mezcla de la que habla Kimberly. ¿Y cómo ustedes lo...? Una de las cosas que hacemos precisamente
en ese proceso de reconexión con la identidad, de esa apropiación de la cultura, es que lo trabajamos a través de entender el origen. ¿Qué significa ser afrodescendiente? ¿Qué es África? ¿Dónde queda África? ¿Cuáles son sus riquezas naturales, su cultura, todas las aportaciones, ¿verdad? Que vienen desde ahí, cuáles son los países que los componen, cuáles han sido las aportaciones a través de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, y empezar a conectar con sentir ese orgullo. Es muy difícil amar y sentir orgullo por lo que tú no conoces. Y eso lo hacemos con África, pero también lo hacemos con Puerto Rico, ¿verdad? Y que se dé ese vínculo de amar el origen y de amar el lugar donde te estás desarrollando y donde estás creciendo. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Porque las dinámicas raciales están presentes, son parte de nuestra sociedad, y ciertamente la educación, el estar consciente de todas esas cosas que plantea Kimberly, que a veces la gente ni reconoce la diferencia. O sea, muy rara vez tú escuchas a una persona decir, no, porque eso es degradante. La gente dice es denigrante, ¿verdad? Como si fuera la forma correcta. Y posiblemente cuando lo dicen, ni siquiera están tan conscientes de la diferencia, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo decía, que son palabras que se van utilizando de generación en generación y tú las sigues repitiendo, pero tú ni siquiera sabes que eso tiene otra connotación, ¿verdad? Porque tú no las estás viendo dentro de un contexto racista. Tú eras chiquito, escuchaste la palabra denigrante y la seguiste usando por ahí. Ese es parte del problema. Pero también es importante que estemos muy atentos a nuestras acciones y a nuestras actitudes, porque lo vemos incluso con nuestros niños y niñas, ¿verdad? Y constantemente necesitamos andar reforzando el lenguaje antirracista, porque está en nuestro vocabulario y la manera de erradicarlo es comenzar a problematizar las palabras. Y esa es una de las estrategias que utilizamos, ¿verdad? Ciertamente utilizamos libros, hay uno que es súper importante, que se llama Arrancando mitos de raíz, que es un libro que promueve, ¿verdad?, la cultura antirracista desde las escuelas, que comencemos a observar las conductas de los niños y que comencemos a establecer un diálogo para evitar ese tipo de conductas. Entonces, tengo que hacer una pausa, discúlpame porque tengo que hacer una pausa, pero regresamos. Perfecto. Lo cogemos ahí mismo, Ana, cuando regresemos de la pausa. No se vaya nadie, por favor. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos la conversación con Kimberly Figueroa Calderón de el colectivo ILE y con Ana Iris Guzmán de nuestra escuela, y hoy estamos hablando de educación sin prejuicios. Ana, te corté ahí porque tú sabes cómo es esto, que hay que cortar para ir a la pausa, pero mira lo que tengo aquí. Hermosa. ¿Sabes una cosa? Es mía. Ustedes, los que nos escuchan a través de la radio, no pueden ver, los que nos ven por internet sí, pero les voy a contar, les estoy mostrando mi muñeca de cuando yo tengo 63 años ahora, pero esta muñequita negra era una de mis muñecas favoritas desde que yo era muy pequeña, y después fue muñeca de mis hijas también. Así que es una personita, parte de la familia muy querida. Sigue, Ana Iris. Sí, planteaba que precisamente desde ese diálogo y desde esa conversación es de donde se promueve una vez más, ¿verdad?, el sentido del bienestar común y el bienestar colectivo,
donde todas y todos valemos exactamente lo mismo. Porque una de nuestras preocupaciones es si estás en nuestra escuela en Loíza, difícilmente tú vas a ver una acción discriminatoria de un estudiante a otro. Pero si salimos de Loíza, entonces nosotros sí hemos sido testigos, ¿verdad? En una ocasión fuimos a un centro comercial, un grupo de estudiantes de nuestra escuela en Loíza nos pidió que ir a un centro comercial, nunca habían ido a ese centro comercial, así que hicimos una excursión al centro comercial y fue impresionante, ¿verdad? Justo y yo siempre recordamos ese momento, cuando llegamos a la tienda, a la primera tienda, se dio una alarma de seguridad. Llegamos allí, eran como 6 o 7 jóvenes, hombres grandes, fuertes, negros, entramos y de momento sonó como un llamado de seguridad. Nos movimos a otra tienda dentro del mismo centro comercial y volvieron a llamar a seguridad y eso fue impresionante. Y devastador. Y devastador. Realmente, hasta ese momento, tengo que confesar que yo no estaba tan consciente de cuán fuerte es el racismo, ¿verdad? Y ahí muchas cosas juntas. Ser joven, ser negro, andar en grupo, o sea, fíjate todas las connotaciones que tiene esto. Así que cuando los chamacos lo que nos dijeron fue, mira, sabes que regresemos a Loíza. Fuertísimo. Una experiencia fuertísima. Eso es una frustración tremenda. ¿Cómo tú puedes, ante una cosa como esa, cómo tú puedes mejorar el autoestima? Precisamente, ¿verdad? Desde el reconocimiento de que ellos no son quienes están errados. Desde el reconocimiento de que quienes necesitan mejorar y trabajar con sus prejuicios son los demás, ¿verdad? Y que no hay nada malo en ellos, que no hay nada negativo en ellos, ¿verdad? Y empezar a trabajar, redoblar los esfuerzos en el trabajo con la autoestima. Y no es, tengo que decirte que no es un trabajo sencillo, que no lo es. Y que, por ejemplo, el colectivo ILE ha sido fundamental en ese trabajo. ¿Cuáles son los grados de la escuela? ¿De qué grado a qué grado? O sea, los niveles. Nuestra escuela opera desde el Centro de Cuidado y Desarrollo, que esto es desde que tienes 2 meses de nacido hasta 4º año. O sea, que es hasta escuela superior. El nivel elemental, correcto. ¿Y ustedes empiezan toda esta educación desde el nivel elemental o es ya en el nivel intermedio y superior? Pues anteriormente, como la escuela al principio trabajaba solo con jóvenes y luego se incorporó la escuela elemental, al principio hacíamos un trabajo dirigido mucho más a los jóvenes. Ahora entendemos que aunque se siga haciendo el trabajo con los jóvenes, es súper importante el trabajo con la niñez temprana. Y ahí estamos redoblando esfuerzo en términos curriculares. Kimberly. Pero no solamente sobre el racismo, ¿verdad? No solamente sobre el racismo, sino sobre el discrimen, o sea, en términos generales. Sí, porque hay toda clase nos parece, hay una gama importante. Correcto. Nos parece súper importante que se genere la sensibilidad en todos los órdenes. Yo diría que hay una enciclopedia de prejuicios. ¿Qué tú dirías, Kimberly? Hay una enciclopedia de prejuicios. Sí, la realidad es que mientras más interseccionalidades tú tienes, ¿verdad? Nosotros lo miramos en términos de prejuicio, pero casi siempre mientras más interseccionalidades tú tienes, menos privilegio tienes, ¿verdad? Y pongo un ejemplo de esto, de las interseccionalidades es un término que ha estado trabajando una catedrática que se llama Kimberly Crenshaw,
Y entonces, explica el término, sí, para beneficio de Radio Escucha. Sí, a eso voy. Pues las interseccionalidades es un término que ha estado trabajando Kimberly Crenshaw, y ella básicamente lo que expone con las interseccionalidades es la cantidad de identidades que tú tienes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ¿verdad? Soy una mujer negra, pero soy una mujer negra que vengo de Santurce, ¿verdad? Y eso me añade una intersección que a lo mejor no la tiene otra persona. ¿Qué pasa? Que ella ve esas diferentes identidades que cargamos, ¿verdad? Como personas, dependiendo del nivel de privilegios que se te asigna o el nivel de privilegios que se te quitan, ¿verdad? Un ejemplo de esto puede ser una mujer negra, pero no es lo mismo que una mujer negra de una barriada pobre. Tampoco es lo mismo que una mujer negra de barriada pobre que pertenezca a la comunidad queer o LGBT, ¿verdad? Por ejemplo. Tampoco es lo mismo que una mujer negra que pertenezca a la comunidad queer y que se haya quedado en tercer grado, ¿verdad? Todas esas cosas te van un poco limitando en lo que sería el escaño de la sociedad. Y obviamente eso comparado con una mujer a lo mejor visiblemente blanca que se ve representada en las revistas, en los periódicos, en la televisión, que a lo mejor vive en una percepción bien segura, ¿verdad? Que a lo mejor con 2 portones de seguridad, que a lo mejor también tiene los estudios pagos, pudo hacer doctorado, se graduó del recinto de ciencias médicas, y ya tiene su vida asegurada, por decirlo así, ¿verdad? Y cuando uno hace esas comparaciones, todas esas identidades te suman o te quitan poder en lo que es la sociedad. Así que básicamente las interseccionalidades también van bien acompañadas de esos distintos tipos de discrimen, porque no solamente es el discrimen por el prejuicio racial, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando aquí, sino también está el discrimen, ¿verdad? Y la xenofobia, ¿verdad? Por este asunto del lugar de nacimiento de origen. Está también la homofobia, ¿verdad? Todo ese tipo de discrimen que se te van sumando y que vas experimentando. Mientras más interseccionalidad tú tienes, más discrimen probablemente tengas. Si eres obeso, eso es otra la cosa gordofobia, importante. que le llaman el adultocentrismo también, que a lo mejor si eres joven, el adulto ni tan siquiera te va a escuchar porque piensa que no tienes nada importante que decir, ¿verdad? Ese tipo de cosas te van sumando o quitando privilegios y la realidad es que hay que ver, ¿verdad? En el término racial, hay que ver el término de racismo como una fórmula, ¿verdad? Imagínense un orden de operaciones de que esto más esto. La realidad es que el prejuicio más la raza más el poder es lo que resulta en racismo, ¿verdad? Ese prejuicio racial que tú le añades poder, ¿verdad? Porque una persona que está en el poder es que básicamente tiene el poder de ser racista, pues redunda en el racismo. Y quiero también un poco romper la palabra racismo. La palabra racismo se divide en 2, la RAC, ¿verdad? Del RAC, que significa raza, y el ismo, ese sufijo de ismo, lo que significa es que es un sistema, ¿verdad? Que no significa que solamente está siendo racista conmigo mismo, es que también hay unas instituciones que están avalando esto y que han sido también racistas, y que ha sido a nivel institucional y de sociedad, ¿verdad? En este caso, sociedad puertorriqueña. Por eso es que existe el capitalismo, por eso es que existe el comunismo, ¿verdad? El socialismo, que son todos unos sistemas que no necesariamente tienen que ver del tú a tú. Y muy pocas personas ven el racismo más allá de lo individual. La gente piensa que el racismo solamente es un comentario como los que estamos mencionando ahorita, pero y la falta de oportunidades y las comunidades empobrecidas, ¿verdad? Eso también hay que verlo. Y hay gente, ¿verdad?, que lo deja bien básico, aparte, es como estábamos diciendo, hace falta un poquito del trabajo más allá de pensarnos desde adentro, pero es pensar de que no solamente es individual y que por siglos, vamos, desde los tiempos de la esclavización, siempre las personas visiblemente negras o traídas desde África han sido vistas y tratadas como animales, tratadas como menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú traes a las personas, ¿verdad?, desde su continente, les arrebatas todo, incluyendo su familia, incluyendo sus hijos, los tienes, ¿verdad?, para tu servidumbre, para lo que cualquier cosa que tú quieras hacer. Entonces, una vez llega la abolición de la esclavitud, estas personas lo único que sabían era servirte, no tienen estudio, no tienen poder adquisitivo, no tienen dinero. ¿Qué le van a dejar a sus hijos y a sus nietos? ¿Cómo van a hacer riqueza si nunca la tuvieron? Entonces, obviamente, eso históricamente se viene arrastrando y obviamente las comunidades más empobrecidas son las comunidades donde la mayoría de las personas que viven ahí son visiblemente negras, pero es que venimos arrastrando un proceso de la nada. O sea, estamos construyendo desde la nada porque es que no hubo nada con lo que construir.
No, y además de eso, con un daño emocional severo, porque hablemos del castigo, hablemos de los crímenes, hablemos de los latigazos, hablemos de los linchamientos, hablemos del Ku Klux Klan, o sea, es un sinnúmero de cosas que ya en la distancia, pues mucha gente se olvida de que eso es lo que está detrás de todo eso. Exacto, esa es otra. Exacto. Ese prejuicio también de que no. Perdón, Anairis. Que no tanta distancia. Si miramos lo que acaba de ocurrir recientemente. Si miramos lo que acabamos de ocurrir, exactamente. No, y si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en las cárceles en Estados Unidos, diríamos que no, que la esclavitud no se ha terminado, que sencillamente encontraron una forma de hacerla y tenerla guardada, hacerla legal, exacto. Tengo que hacer una pausa, no se vayan, por favor, regresamos en breve. Yo sí lo gustaría escuchar, tiene apropiada. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continuamos esta conversación. Por si usted nos sintonizó un poco tarde, debo decirles que estamos hablando de educación sin prejuicios y estamos conversando con Anairis Guzmán, la directora de nuestra escuela, este fabuloso sistema educativo que existe en Puerto Rico afortunadamente y que se dedica a educar de una forma novedosa e importante para el nuevo país que queremos construir, que yo digo que ya existe hace rato. Y también conversamos con Kimberly Figueroa Calderón, quien pertenece al colectivo ILE, que también trabaja con todo este tema. Entonces, Anairis, tú me ibas a decir algo más sobre... Me interesa saber cómo ustedes trabajan todo esto. ¿Es en un curso específico? ¿Es en todas las clases? ¿Es rodeando el ambiente de la escuela, digamos, con arte, con plantas, con no sé qué, con todo, con colores, con música, no sé? ¿Cómo ustedes, verdad, trabajan esto? Un poco más a profundidad. O sea, ¿es con una sola cosa o es tomando el ambiente más las situaciones y la educación? Tiene muchísimo que ver con que en nuestra escuela operamos desde prácticas democráticas. Y para que todo eso que estás planteando, todo ese orgullo por la cultura afrodescendiente, aflore en nuestras paredes, es muy importante que las y los niños hayan sido expuestos y expuestas. Hay ocasiones en que estar en nuestra escuela en Loíza al mediodía es una maravilla porque lo que se escuchan son los tambores. Y es el momento, ¿verdad?, de tocar bomba, trabajar con las máscaras, trabajar con los colores, trabajar con el baile. Todo eso es parte del currículo de nuestra escuela. Nosotros no lo hacemos en un curso, ¿verdad? En el caso de Loíza hay dos temas que se convierten en transversales. Uno es la cultura de paz. Es un tema transversal y el otro tema es el orgullo por la afrodescendencia. Explica transversal para beneficio de nuestros radioescuchas. Sí, que permea todas las clases. O sea, que cada vez que el maestro o la maestra encuentre una oportunidad de vincular el tema y de hacerlo parte de las clases que se van a estar ofreciendo, se va a utilizar como punto de partida, que permea todo el currículo, que no es un curso específico, sino que está presente en todo. Y también, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo desde una cultura de paz, por eso hacía énfasis ahorita en el tema de mirar lo que son nuestros prejuicios y el discrimen en toda su amplitud y toda su magnitud, ¿verdad? No solamente el discrimen racial, aunque ciertamente en el caso de Loíza, se trabaja más desde la reafirmación de la afrodescendencia y en el caso de Caguas trabajamos más desde la erradicación del discrimen y de los prejuicios. Empezando por reconocer los propios.
¿verdad? Porque de momento te asalta un pensamiento y te das cuenta de que ese pensamiento realmente es un pensamiento racista. Y estar conscientes de eso, ¿verdad? Y decirnos, eso que acabas de plantear, ¿tiene connotaciones racistas o tiene connotaciones homofóbicas? O sea, hacernos la pregunta. No decirnos, Delvis, estás utilizando un lenguaje racista, sino hacernos la pregunta de si Sí, lo estás porque notando, si te estás dando cuenta. sí, no, y es interesante lo que tú planteas porque nos lleva a ver cómo se trabaja el diálogo. Porque el diálogo en todo esto es fundamental y si nosotros tomamos la actitud como, por ejemplo, estamos en una conversación y tú me acusas, pero tú hiciste un comentario racista y entonces yo no tengo idea de que eso era un comentario racista, me siento amenazada, acusada y ahí se acabó la conversación, ahí se acabó el diálogo. Esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cómo conversamos, que es importante. O sea, en la medida que tú llevas la persona, que es lo que tú estás diciendo, en la medida en que tú llevas la persona a que piense, a que haga esa introspección, a que se plantee a sí misma, caramba, ¿qué es esto? Y en esa conversación se pueda conversar lo que es, bueno, pues vamos en buen camino, ¿no? A eso aspiramos, a que empecemos con un diálogo de respeto. Exacto. Y de conocimiento del valor y la integridad de cada ser humano. Exacto, la dignidad de la vida. Kimberly, háblame un poco del libro, que lo veo, la portada me encanta. Sí. Los radioescuchas no lo pueden ver, pero es un libro precioso con una portada, tiene un árbol en la portada, preciosísimo. Cuéntame Sí. cuál es se llama cómo, otra vez dime el nombre. Arrancando. Se llama Arrancando mitos de raíz. Uh-huh. Y esto es una guía para docentes, ¿verdad? O personas que estén trabajando con niños. Yo no quiero hacerlo exclusivo a maestros y maestras, ¿verdad? Toda persona que quiera también utilizarlo, que quiera educarse y que quiera educar lo puede utilizar. Bueno, Kimberly, sobre todo ahora que en tiempos de coronavirus, el homeschooling va a florecer. Así que también para padres que quieren educar a sus hijos desde la casa en el tema. Pues esta es una guía básicamente para esa enseñanza antirracista, ¿verdad? Y un poco también de esa herencia africana en Puerto Rico. Este libro, la autora principal es la doctora Isar Godró, que es catedrática en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calle y súper talentosa, ¿verdad? Y la queremos muchísimo. Pero adicional a ella, también escribieron Mariluz Franco, Hilda Llorens, María Reynat, Inés Canaval, Jessica, y Jessica que también es profesora en UPR Calle. Y este libro sale más bien de un estudio que se hizo en varias escuelas en Arroyo y Calle, para trabajar este tema del racismo y cómo se daba en las escuelas. Así que pues sale de un estudio, ¿verdad? No sale de la nada. Y es un libro que a mí yo lo miro, ¿verdad? Porque sí es una guía básicamente para niños de escuela elemental, pero cuando tú lo miras y lo entiendes, Puerto Rico en muchas instancias está en escuela elemental en este tema, ¿verdad? Y entonces es como que cualquier persona lo puede utilizar y le va a servir, ¿verdad? Y está bien interesante porque no solamente tiene ejercicios, ¿verdad? Y tiene posibles escenarios que pueden ser utilizados en las clases de español, los estudios sociales, sino también tiene hasta problemas de ciencias y demás. Y está bien chévere porque trabaja unos mitos, ¿verdad? Y son unos mitos tan sencillos como que hay gente, por ejemplo, que tú le mencionas el continente de África, le dice África, número uno, no saben que es un continente, piensan que es un país, ¿verdad? Cualquiera, y África es grandísimo y diverso. Y lo primero que piensan es que es un lugar remoto, que están por ahí los leones corriendo y que va detrás de esta persona con la lanza, ¿verdad? Y un poco pues desmitifica que África es un país bien diverso, que tiene unas ciudades bien cosmopolitas, que tiene diferentes culturas, diferentes lenguajes, que es mucho más grande de lo que la gente piensa que es simplemente África, ¿verdad? También otro de los mitos que trabaja es el pensar que las personas que fueron esclavizadas eran sumisas y que eran víctimas. O sea, hay muchas historias
de lo que se llamaban negros y negras y marrones, que hicieron su trabajo para liberarse y también para liberar a otros. Y esas historias no nos las cuentan, ¿verdad? También pensar que las personas visiblemente negras o afrodescendientes aquí en Puerto Rico solamente sirven para lo que es la música, el baile, el deporte. Contra, y hay un montón de otra gente que tenemos aquí en Puerto Rico que son visiblemente negros y fueron educadores, son escritores. Por ejemplo, Rafael Cordero y su hermana Celestina también. Hay un asunto ahí de género que todo el mundo conoce a Rafael Cordero, pero no todo el mundo conoce a Celestina, ¿verdad? Y también, por ejemplo, para traerlo a la actualidad, Yolanda Arroyo, Mayra Santos, ¿sabes? Te da como que esa desmitificación de todas las cosas que la gente piensa o que da por sentado y las trabaja de una manera que se puede hacer con las niñas en las escuelas. También tiene cuentos, tiene muchas cosas. Así que es un libro que para mí es súper rico, ¿verdad? Y uno de mis sueños sería verlo integrado en los currículos del Departamento de Educación. O sea, porque es bien necesario y a mí, por ejemplo, me choca que todos los noviembres, todos los años en la escuela se celebra la Semana de la Puertorriqueñidad y es el mismo libreto para todos los grados, para todos los niños. Entonces se celebra esa semana y en la noche puertorriqueña vas a buscarte 3 niños, 3 niñas o 3 niñas, ¿verdad? Y esto vas a conseguirte uno que se vea más o menos con el pelo de representar el español, te vas a conseguir a una trigueñita con el pelo de que hubiese va a ser la india, ¿verdad? O la taína, y te consigues el niño, la niña negra o el negro de la escuela y le pones un taparrabo y eso representa, ¿verdad? Entonces, ¿qué de digno hay en eso? Y te repito, si nos hubiesen enseñado que eran reyes, que eran reinas, que eran princesas, que eran guerreros, vamos, que eran matriarcas, antes de que llegaran aquí, hubiera una representación digna y los niños quisieran vestirse de africanos y africanas el día, pero si lo que tú me tienes para ofrecer es un taparrabo y unas cadenas, nadie va a querer, ¿verdad? Así que la guía está bien interesante para eso. Quiero también, aprovechando esa línea, introducir un tema que a mí me da mucha tristeza, y es el libro de Tras las huellas de la mujer y el hombre negros en Puerto Rico. Este libro es del Departamento de Educación. Y está metido y está en los almacenes, guardado. No solamente yo tengo este libro en mis manos porque lo encontramos en cajas en un zafacón, en una escuela. Las escuelas los están botando. Por eso es que yo tengo este libro en mis manos. Y este libro se utiliza como un curso electivo en escuela superior. O sea, tú llevas a lo mejor 7 años de la vida de ese niño o de esa niña diciéndole 40 cosas negativas y pretendes que en 3 años de escuela superior o en un año en escuela superior tú vas a desmitificar el trabajo de 14, 15 años que tiene ya el niño o la niña. Y lo están votando. O sea, este libro lo dice ahí, Departamento de Educación. Qué bárbaro, qué barbaridad. Tengo que pausar, Kimberly. Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero que me digas completo quién lo escribió, cómo se llama, todas esas cosas. Regresamos en breve. Vale. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Kimberly, nos quedamos en el momento de la pausa hablando de este libro que encontraste en los zafacones. Déjame decirte, yo fui maestra 5 años, yo fui maestra de teatro. Y en aquel tiempo se hacían los exámenes y las cosas en Estarcido, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Y había toda esa máquina que tenía una tómbola y eso estaba dentro del almacén de los libros. Así que yo para los exámenes de mis estudiantes, para duplicarlos, ¿verdad? Pues yo llevaba allí y hacía yo mis propias copias. Y entonces un buen día me dio con mirar y había que ver la cantidad de libros que estaban allí que jamás se usaban, que eran maravillosos. Por ejemplo, yo encontré 200 libros de Juan Salvador Gaviota, nuevos, de carpeta dura, que eran una joya. Tú sabes. Así que háblame de este libro, que es bien importante. Sí, este libro se llama Tras las huellas del hombre y la mujer negros en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Y es del Departamento de Educación. La editora se llama Lidia Milagros González García. No sé si lo ves ahí.
Y como te dije, este libro es del Departamento de Educación. Esto que tengo en mis manos es la antología de lecturas. Este libro acompaña, ¿verdad? El otro libro grande, que es el de los ejercicios como tal. Y está súper, es un libro hermoso también porque es de estudios sociales prácticamente, pero trabaja el asunto de la afrodescendencia en Puerto Rico comenzando desde las leyes. ¿Verdad? Está hablando de que ninguna institución en Puerto Rico puede discriminar por motivo de raza, ¿verdad? Color, género, religión, que desde ahí, ¿verdad? Le sienta las bases de cómo se supone que estén pasando las cosas en Puerto Rico. Y trabaja también cuentos, trabaja el análisis de canciones como por ejemplo la de Rubén Blades, la de Ligia Elena. Ligia Elena está contenta y su familia está feliz. O sea, hace que los jóvenes analicen esas canciones. O sea, el libro está súper, súper bueno y está vigente. Para mí eso es lo más importante, que no importa que otros años pasen, Puerto Rico todavía puede sacar, ¿verdad? El adulto puede sacarle mucho jugo a esto porque estamos todavía en ese nivel. Te pregunto, perdona que te interrumpa, ¿ustedes han hablado con el Departamento de Educación sobre este asunto? Mira, nosotros hemos planteado esto en varias reuniones que hemos tenido con personas que han hecho invitaciones. Como tú mencionaste ahorita, hay muchos docentes que no saben de la existencia de estos libros. Bueno, de hecho, también, imagínate, si están en los almacenes, el maestro, yo te puedo dar fe, fe de que los maestros no tienen idea, a menos que no sea el texto ese que se usa todos los años, los maestros no tienen idea de lo que hay en los almacenes de sus escuelas. Yo te doy fe de eso porque yo lo viví. Y de hecho, nosotros en varias reuniones, no solamente mujeres del colectivo, sino aliados y aliadas que tenemos al colectivo, le han hecho llegar la guía de Arrancando Mitos de Raíz a los diferentes secretarios y secretarias del Departamento de Educación, inclusive Julia Kelleher, inclusive el que está ahora. Le hemos hecho llegar esta guía. O sea, ese trabajo se ha hecho. ¿Qué pasa? No te puedo decir qué pasa, ¿verdad? Porque el trabajo está ahí. Recientemente nos invitaron a dar un taller a yo no sé ni cuántos docentes del Departamento de Educación y Estudios Sociales y pretendían que lo hiciéramos gratis también. Ya ves cómo va la cosa cuando sabemos que el Departamento de Educación tiene fondos para adiestrar a sus docentes. ¿Seguro? ¿Y por qué tú piensas que mi trabajo no es importante, que no lo tienes que pagar? ¿Me entiendes? Que no merece ser remunerado. Entonces tú vas viendo, ¿verdad? Como digo, se les ve la costura en unas cositas, pero mira, nosotros siguiendo esta línea, nosotros últimamente estamos tratando de promover el ennegrecer el currículo. O sea, estamos promoviendo que las escuelas y el Departamento de Educación, las universidades, ennegrezcan esos currículos, porque como te mencioné ahorita, tenemos autores contemporáneos que están haciendo un montón de, ahora mismo la misma Yolanda Arroyo, que es una máquina de hacer libros. O sea, esta mujer ha publicado libros en tan corto tiempo y tanto que pueden ser utilizados en cualquier nivel. Tiene cuentos para niños, pero también tiene novelas para leerlas en la universidad. ¿Y qué pasa? César Cardona, por ejemplo. Claro, Mayra Santos, la misma Bárbara Badía Resach, que tiene este libro que se llama Musicalizando la Raza, y es un estudio súper bueno de cómo se racializa y se interpela, ¿verdad? A las personas a través de la música puertorriqueña, ¿sabes? Estos son trabajos que son dignos de ser estudiados. ¿Y dónde se consiguen todos esos libros? ¿Hay acceso a ellos? Sí, este libro, si me escribes aparte, lo puedes conseguir con nosotros y con la Fundación de las Humanidades. Ya te dije que el de Tras las Huellas, pues lo tengo por lo que lo tengo. Anaíri, ¿ustedes tienen ese libro de Tras las Huellas? Tras las Huellas nunca lo había visto. Aquí estoy poniendo una nota para llamar a Kimberly. Exacto, a veces nos llaman de que, mira, encontramos esto, los quieren, y nosotros sí, dámelo, y repartimos a la gente que nos lo pide, así que estoy pendiente, te tengo en la lista. En eso de Tras las Huellas tenemos que hacer una investigación y ver dónde andan esos libros y cuántos imprimieron y dónde están, definitivamente. Sabes que me invitaron el semestre pasado a la escuela Julián Blanco, la de ballet, y están dando ese curso a los jóvenes de cuarto año. Y también la Escuela del Deporte en San Juan también está utilizándolo. Son bien pocos, pero sí están usando estos libros. Están utilizando los libros. El de Bárbara y el otro.
Sí, Ok. lo están utilizando como parte de la clase de historia. Mira, y estos libros, los libros de Yolanda Arroyo los consigues a través de la editorial EDP, los puedes conseguir en Norberto González, los consigues en las Bien. librerías de Río Piedra, igual también con los de Bárbara, igual también con los de Mayra Santos Febre. Y también Yolanda Arroyo tiene una iniciativa bien, bien buena, exitosa, que se llama la Cátedra de Mujeres Ancestrales, ¿verdad? Y de ahí han salido un montón de libros, ¿verdad? Escriben tanto hombres como mujeres y han rescatado historias como la de Pura Belpré, ¿verdad? Que fue una de las mujeres, primeras mujeres negras bibliotecarias que también llevó el asunto a Estados Unidos. Se han rescatado historias como, por ejemplo, la de Arturo Schomburg, ¿verdad? Hay Ave muchas María, también. te lo iba a mencionar ahora mismo. Sí, hay muchos también que son para niños, ¿verdad? Para leerle cuentos, está el de Papapedia, está Pelo Bueno, está también mi compañera Glorian Sacha. Glorian Sacha también tiene un poemario, ¿verdad? Para las que nos gusta la poesía, pero también tiene un libro para niños que se llama Negro Negrito y está precioso el libro. Quiero preguntarle a Ana. Ana, yo te preguntaba ahorita sobre la cosa, ok, me has explicado cómo ustedes trabajan con los estudiantes. Y yo te preguntaba también un poco del ambiente, ya que Kimberly menciona a Schomburg y a, se me olvidó el nombre de la bibliotecaria, Bulpré, Pura Belpré. Pura Pura Belpré. Belpré. Ok, Ana, ustedes tienen figuras, ¿verdad? Que los niños puedan ver cómo ustedes trabajan el ambiente en la escuela en términos de hacerles conocer a los niños estos personajes. Cuando te refieres a figuras, te refieres a las imágenes de estas Exacto, personas, ¿verdad? imágenes, exacto. Pues mira, se usa mucho el internet, ¿verdad? Para acercar todo lo que es imágenes, pero también el arte. Exponer a nuestros niños a cualquiera de estas figuras y el teatro, la dramatización, la encarnación de algunos de los personajes. Trabajamos, por ejemplo, muy de cerca con Samuel Lin. De forma que nuestros niños y nuestras niñas puedan visitar su estudio y acercarse, ¿verdad?, a un extraordinario artista loiseño, cosas como esa. Uh-huh. Y entonces, okay, yo quería, Ciertamente los libros, por ejemplo, los libros que está planteando Kimberly como Negro Negrito y Pelo Bueno, pues obviamente son lecturas obligadas. Ok, o sea, en nuestra escuelita. Esos libros a ustedes no les faltan. Mira, sí, aquí te muestro la portada de Negro Negrito. Preciosa esa portada. Tiene unas ilustraciones y unos dibujos, pero preciosos. Y tengo el poemario de Lorian, ¿verdad? Que se llama Hebra. Está bello. Quería también mencionarte que hay unos esfuerzos, ¿verdad? Un poquito más seculares, de la academia, para quienes para quienes consumimos la negritud en en todas las maneras posibles y nos gustan las revistas. Está la revista Étnica, y la revista Étnica es el primer proyecto que resalta, ¿verdad?, lo que es la belleza afrocaribeña, y que también trabaja esos temas que no se hablan y están ahí, y actualmente tiene 2 ediciones, ¿verdad? La primera fue dedicada a esa red de organizaciones que son afro, ¿verdad? Para que vean de que hay un montón de gente que estamos haciendo trabajo aquí en Puerto Rico. Toda la revista es de gente y organizaciones que están haciendo trabajo antirracista en Puerto Rico. Y la segunda edición, que es esta, es dedicada a los niños. Ay, qué Miren bella. esa portada, qué poderosa. La portada es espectacular. Y es dedicada a los niños y, ¿verdad?, tiene estadísticas bien importantes que está pasando con los niños y la pobreza en Puerto Rico. Miren esta foto, es... Bueno, ustedes no ven la foto, pero es una foto hermosa, es una foto hermosa de música y de baile. Es un proyecto, ¿verdad? Bien, Bueno, bien bonito. y eso se consigue hasta en la farmacia. Eso en Walgreens y Walmart lo consiguen. Eso está ahí, está ahí. Bueno, pues hay una especie de avance, no todo está perdido. Lo que hay es que continuar con la conversación, lo que hay es que continuar con la educación. ¿Sí o no? ¿Qué ustedes dicen? Me queda un minuto, Ana. Me queda un minuto, Ana Iris. Dame tu pensamiento final.
Absolutamente, sobre todo conectar con nuestras raíces y, por ejemplo, ese vínculo de nuestros estudiantes y su relación con nuestros estudiantes en Kenia, en Nairobi, donde nuestra escuela también tiene una escuela en el continente africano, acerca el orgullo, acerca la relación y ayuda al proceso de sanación antirracista que tanto necesitamos. Bueno, más adelante en otro programa me tienes que contar eso de la escuela en África, porque eso no lo sabía. De eso me acabo de enterar. ¿Y has estado por allí? ¿La visitas? Por supuesto. Cada 2 años. Y el proceso de capacitación y es nuestro currículo, o sea, sí. Fabuloso. No, pues de eso tengo que hacer un programa sobre África, la escuela en África, porque eso es nuevo para mí. Bueno, muchísimas gracias a ambas por haber estado. Gracias a la maestra. A Kimberly, maravillosa Kimberly, encantada de haberte conocido. Una maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren en el día de hoy. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Tengan un maravilloso día y sobre todo tengan mucha paciencia y paz. Buen día. Gracias.